Buen día, mis amados hermanos. Bienvenidos a una nueva transmisión en su iglesia Cristo Roca de mi Salvación. Les voy a invitar a que, antes de comenzar esta transmisión, elevemos una oración a nuestro Señor para que Él sea el que dirija, el que limpie y el que llene cada vida y cada corazón con lo que hoy trae para nosotros. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos por tu amor y tu misericordia, porque reconocemos que delante de ti no somos nada más que polvo de la tierra, bendito Dios, que tú eres el que hace todas las cosas, bendito Dios, que tú eres el que dirige, bendito Dios, cada transmisión, cada servicio para alabar y glorificar tu santo nombre, que tú eres el que llega a cada vida, bendito Dios, nosotros somos solo un vínculo, un instrumento, tú eres el que hace la obra, Padre Santo, y el que la perfecciona. Reconocemos tu grandeza, bendito Dios, y tu grande amor, la gran misericordia que has tenido para con cada uno de tus hijos, bendito Dios, para con mi vida y para con cada uno de los que somos parte de esta transmisión, bendito Dios. Gracias, bendito Dios, por tu amor y tu misericordia, porque a pesar de que nosotros, bendito Padre Santo, tal vez, tal vez estemos, Padre Santo, todavía con algunas ataduras, bendito Dios, del mundo, o cualquier cosa, bendito Dios, que venga delante de tus hijos a incomodar la relación contigo, Padre Santo. Te pido que tú nos fortalezcas, bendito Dios, y que cada día quites esas cosas, bendito Dios, por más insignificantes que se nos puedan hacer, Padre Santo. Confiamos en ti, Padre Eterno. Te pedimos, bendito Dios, por la vida de mi hermano que está detrás de las cámaras, usa su vida, bendito Dios, dirígelo. Mi vida, bendito Dios, en el uso de la dirección, Padre Santo, la lectura de tu palabra, las alabanzas, bendito Dios, que se ponen en tus manos, sé tú que con tu Espíritu Santo, bendito Dios, haga sentir la presencia de nuestro Dios en este lugar y en cada uno de los hogares que nos sintonizan en nuestros hermanos, Padre Santo. Gracias, bendito Dios, por tu amor y tu misericordia, límpianos y fortalécenos a cada uno. En tus manos está la vida del portador de la palabra en esta tarde, usa su vida, Padre Santo, y que seas tú el que hable, bendito Dios, a cada corazón y a cada vida. En tu nombre, bendito Dios, comenzamos esta transmisión, dándote toda gloria, honra y alabanza. Amén. Así, mis hermanos, les invito a que abramos nuestras sagradas escrituras en el Salmo número 125. Es un hermoso salmo que para estos tiempos ha sido, yo creo que aprendido por muchos de nosotros, por todo lo que se está viviendo en la situación del país, mi hermano. Y vamos a leerlo juntamente. El Salmo 125, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo Amable y del Espíritu Santo. A los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Que nuestra confianza, mi hermano, esté siempre puesta, que nuestros ojos siempre estén en la dirección de nuestro Señor Jesucristo, esperando en que Él contestará cada necesidad, mi hermano. Y usted es libre de exponer alguna necesidad que tenga delante de su Señor y confíe en que tiene una iglesia entera que ora por esta necesidad. Vamos a entonar unas hermosas alabanzas y así pasa mi hermano portador del programa. Esta alabanza se llama Dios está aquí. Dios está aquí, tan siendo como el aire que respiro, tan siendo como en la mañana se levanta el sol, tan siendo como que le canto y él me puede oír. Dios está aquí, haciendo como el aire que respiro, haciendo como la mañana se levanta el sol, haciendo como que le canto y él me puede oír, le puede sentir a tu lado en este mismo instante.
está aquí, si tú quieres me puedes sentir. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón te sabe decir, santo eres tú. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón te sabe decir, santo eres tú, porque santo eres tú, porque santo eres tú, solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Que el Señor le bendiga. Gloria sea al Señor. Bendito sea su santo nombre. Amados hermanos, el Señor sea con todos nosotros, amados. Vamos a hacer una oración al Dios Altísimo, agradeciendo a Él por todo lo que, las bendiciones de los que nos ha hecho objeto a nosotros. Usted como hijo de Dios, como hija de Dios, que esté consciente de todas las bendiciones que Dios Altísimo le ha dado, amado hermano. Hoy mismo, en este momento, una de las grandes bendiciones es que pueda usted estar meditando en la palabra del Señor su Dios, aprendiendo de Él, teniendo comunión con Él, exaltándole y glorificándole como solo Él es digno de ello. Vamos a hacer esta oración, amados hermanos. Padre Santo, bendito Dios, te agradecemos, Señor, todas las grandes bendiciones, toda la misericordia que has mostrado para con nosotros, tu pueblo. Mi hermano, mi hermana, Señor, en el lugar en que se encuentren, son testigos reales y fieles de la verdad que eres tú, Señor Santo, poderoso, porque tú has proveído a ellos todo en sus necesidades, oh bendito, en lo material, Padre Santo, en la alimentación, en lo moral, Señor, en la salud, Padre misericordioso, en lo espiritual, bendito Padre, porque mis hermanos, mis hermanas amadas, Señor, ellos entienden y comprenden que tú has dejado, Señor Jesucristo, al otro Consolador, el Santo y bendito Espíritu, que es el que está haciendo morada ahora en nosotros como pueblo tuyo. Te damos gracias por ello, Padre. Te damos gracias por ello, Cristo misericordioso. Ayúdanos, Señor, a ser conforme a tu voluntad a cada
cada día saber más de ti, sujetarnos más a ti, como dice una alabanza, menguar para que crezcas tú. Bendito y alabado seas tú. Alabado seas tú, Cristo poderoso, Señor y Salvador de todos y cada uno de nosotros. Bendito sea el Santo Espíritu de Dios, desde ahora y por los siglos de los siglos. Gloria sea a tu santo nombre, Dios bendito, Dios santísimo, Dios poderoso, Dios de Israel. Gloria a ti por siempre. Alabado seas. Amén. Amén. Bendito tu nombre. Gloria sea a ti, Señor. Amados hermanos, la semana pasada el Señor dio oportunidad de que meditásemos sobre el otro consolador, el Santo Espíritu de Dios. El Señor Jesucristo venía anunciando que Él tenía que subir a la presencia del Padre, pero que vendría otro consolador, el Santo Espíritu de Dios, que usted ahora entiende, sabe y vive la presencia de ese Santo Espíritu en su ser, porque hemos entendido y hemos aprendido que ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, y hace morada en nosotros. Les invito a que leamos un texto que está en Primera de Corintios, en el capítulo 12, que habla precisamente de los dones espirituales. Vamos a leer en este momento a partir del versículo 4 hasta el 7. Primera de Corintios 12, 4 al 7. Dice así la bendita palabra del Dios Altísimo, en el nombre del Padre, del Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y de su Santo Espíritu. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Bendito sea su santo nombre. Versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Alabado sea el Señor. Gracias, amados hermanos. Dice el primer versículo de 1 de Corintios 12, habla diciendo el apóstol, el hombre que fue inspirado por el Espíritu bendito de Dios para escribir esta carta. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Fíjese bien este punto que plantea desde un primer momento el Señor mismo. ¿A qué obedece, amados hermanos? Ya se había tenido el discipulado del mismo Señor Jesucristo, del unigénito de Dios, con su presencia aquí en la tierra. Había discipulado a hombres, había enseñado a mujeres, había mostrado en lo que consistía su ministerio y realmente a lo que venía y a lo que ha venido, que es a salvarnos, a restaurar la relación entre Dios y nosotros los hombres. Pero viene, dice el Señor Jesucristo, me voy yo a prepararos morada, pero vendrá, les voy a dejar el otro consolador, y es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, amados hermanos, que nos provee de lo que se conoce como dones espirituales, porque son otorgados por el propio Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que son dones, son dádivas de la manifestación del Espíritu mismo, pero no nada más es, amados hermanos, para que lo tengamos como algo sobresaliente o sin uso práctico en nuestra vida diaria.
No, amados, nos lo trae el Señor, su Santo Espíritu, nos lo otorga esos dones para que los pongamos en práctica, porque son útiles para nuestra vida diaria y para irnos desarrollando, amados hermanos, en un crecimiento y en una sujeción real a lo que es la voluntad de Dios el Padre. Entonces, los dones que se manifiestan y se establecen a través de la palabra de Dios, que con la ayuda de Él vamos a discernir, a analizar, a reflexionar en ellos a continuación. Son 9 dones. Entre ellos, usted va a ir detectando, muy seguramente, hermano, hermana, y le pido que haga un momento de reflexión, de autoanálisis, y se va a dar cuenta usted de que hay dones que usted puede estar o siendo beneficiado de ellos, o los está practicando beneficiando a otros miembros integrantes de la Iglesia de Jesucristo. Es muy importante que veamos esto, amados, porque esto a veces pasa desapercibido para uno, hasta que es muy evidente, contundente, es cuando se puede dar cuenta. Pero realmente, amados, el Espíritu Santo nos provee de esos dones, de esas dádivas. Mire usted, vamos a empezar a ver, son 9 dones, tal vez no podamos ver los 9 en esta meditación de la palabra de este momento, y si el Señor lo permite, daremos continuidad a este estudio en sesiones posteriores, en meditaciones posteriores. Les invito, amados hermanos, a que veamos el primero de los dones, que es la sabiduría. Sabiduría, amados, que no se obtiene estando en el aula, con una formación académica, estando en el instituto bíblico. No se aprende nada más leyendo la escritura. Usted necesita entrar en una comunión con el Santo Espíritu de Dios. Y el Señor, veíamos la semana pasada, el Señor, su Santo Espíritu, otorga estos dones a quien Él define y como Él lo define. La sabiduría, insisto, no se aprende en el aula. Es muy bueno y es muy necesario, dice la propia palabra del Señor, escudriñemos la Escritura, porque en ella os parece que está la vida eterna. Amén, así es. Pero esta sabiduría, hermanos, lo podemos ver ejemplificado en muchos pasajes de la palabra del Señor y que reflejan el actuar de alguien que los posee. Y el mejor y más claro ejemplo de esto es el propio Señor Jesucristo, el cual tiene todos los dones, amados, tiene todos los dones. Quiero hacer un énfasis aquí antes de continuar. Usted debe de ser claro en que quien otorga esos dones es el mismo Espíritu de Dios y los otorga a quien Él quiere y como Él lo desea, lo define. ¿Qué quiere decir esto, amado hermano? Que si usted tal vez no tiene todos los dones o no tiene uno de los dones, no quiere decir que usted no sea hijo de Dios. Es muy importante, amado hermano, es muy importante esto, porque luego viene el enemigo y siembra en nuestra mente pensamientos engañosos que nos confunden. Y ahorita se viene a mi memoria algo que alguna vez me comentó de algunos hermanos en una congregación.
en donde imagínense usted que decían que si el hermano X o la hermana Y no hablaba en lenguas, no eran salvos. Hay que tener mucho cuidado con la forma de declarar las cosas, hermanos. Eso no significa eso, hermanos. Y usted lo va a ir viendo conforme meditemos en la palabra de Dios y veamos cómo la propia Escritura echa abajo ese tipo de razonamientos que son de personas, de hombres. La sabiduría entonces a la que se refiere este don no se adquiere en el instituto o leer la Biblia nada más. Necesita usted, es algo que el Señor bendito le otorga. Veamos algunos ejemplos. Como el ejemplo en Juan 1, 47 al 51. Es en referencia a un hombre israelita, Natanael, que dice así, Juan 1, 47. Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Versículo 48, le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Mire, amado hermano, hermana, sin haber tenido un encuentro físico, sino hasta este momento que narra la palabra del Señor, el Señor Jesucristo sabía de Natanael. Esa sabiduría Él la manifiesta por el Espíritu de Dios. Y eso no se aprendió en el instituto, o en este caso en la sinagoga, que era donde reflexionan los judíos la palabra del Señor, sus ordenamientos. No, este es un don que el Señor otorga a sus hijos amados. Y este es el caso. Hay otros ejemplos que pudiéramos encontrar, como el de la samaritana, que está en Juan 4, a partir del versículo 5. Y usted conoce demasiadamente bien este pasaje, en donde el Señor tiene el encuentro con esta mujer, una samaritana. Están en un pozo, están ellos, él le pide que le dé de beber agua. Ella le dice que como ella siendo samaritana, porque había una diferencia entre los hebreos y los samaritanos, había habido ahí, que ya en su momento en alguna situación podremos estudiar cómo hubo esa separación, pero ellos están en ese momento, me refiero a esta mujer y al Señor Jesucristo. Y esta mujer se da cuenta que el Señor Jesús sabe de ella sin conocerla. Cuando le dice que vaya y traiga a su marido, y le dice que no tiene marido, y dice el Señor Jesús, sin que hubieran tenido información o comunicación antes, bien dices, porque los 5 que has tenido no son tus maridos, y el sexto, que es el de este momento, tampoco es tu marido. Entonces ella se sorprende y dice: ¿cómo a este hombre, sin conocerme, sabe de mí? Ahí está otra vez manifiesto el don de sabiduría.
que el Señor conoce a las personas por esa facultad que da el Santo Espíritu de Dios. En este pasaje hay varias situaciones que podemos reflexionar en relación, les decía yo, a lo que dice esta mujer. Fíjese en el capítulo 4 de Juan que estamos, en el versículo 19, le dijo la mujer, estamos hablando de la mujer samaritana, le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Por qué dice esta declaración esta mujer? Porque el Señor Jesucristo prácticamente le describió cuál había sido su vida, hermanos. Y esto lo hace el Señor mismo porque tiene este don de sabiduría. Y este don, amados hermanos, también lo otorga el Señor a su pueblo, lo otorga a nosotros. Vaya usted reflexionando si alguna vez ha tenido este tipo de experiencia, hermano. A lo mejor no lo ha tenido usted, pero ha sabido de algún hermano o hermana que el Señor le ha dado esta bendición. Veamos otro caso como para ejemplificar, el de Natán y David. Esto se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 12. Recuerde usted, este pasaje es cuando Natán sabe por parte de Dios el pecado en el que incurrió David. ¿Que cuál fue? Que fue en pos de la mujer de Urías, y se le valió de artimañas para deshacerse de este hombre y quedarse con su mujer. Y va Natán y así lo comenta por ordenamiento del propio Dios a David. Pero este conocimiento, insisto, lo tiene este varón, no de sí mismo, ni lo aprendió en ningún lado, ni se lo comentó nadie. Quien se lo mostró fue el mismo Señor Altísimo. Entonces, amados hermanos, vea usted en qué consiste este don del Señor. Tenemos otro ejemplo como es el que se relata en Hechos, capítulo 5, a partir del versículo 1, que es el caso de esta pareja de Ananías y de Zafira, que ellos, cuando están en contacto con los apóstoles del Señor Jesús y que ven que todos lo comparten y lo tienen en común, ellos toman una decisión por sí mismos y dicen: vamos a vender esta propiedad y la vamos a dar a los apóstoles para que sea compartida con todos los integrantes de la iglesia. Pero fíjese lo que viene. Es muy interesante analizar esto, amados hermanos, porque es lo que nos puede pasar muchas veces. Viene un pensamiento a esta pareja. ¿En qué consiste? Que dicen: no. Ya que ven que el producto de la venta, entra ahí un cuestionamiento. ¿Será conveniente dar a la iglesia, a los apóstoles, todo lo que generó esa venta? ¿O nos quedamos con una parte? Y dice así en el versículo 2 del capítulo 5 de Hechos: y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, fíjese, Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? Fíjese, amado hermano, al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad. Fíjese bien, ¿qué pretendieron esta pareja, hombre y mujer? Fíjese la declaración que hace: pretendes
mentir al Espíritu Santo. Pretendes mentir al Espíritu de Dios. Pretender mentir a Dios mismo, amado hermano. Cuando usted y yo sabemos, porque así lo dice la santa palabra del Señor, que el Señor, una de sus características es que es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce. Otra parte de la palabra dice que el Espíritu de Dios escudriña tu corazón, tu mente, sabe lo que piensas. Fíjese nada más que equivocado el ser humano, amados, que se trata de engañar a Dios Altísimo, mentirle. Esta reacción, ¿qué quiere decir? Obedece a qué? A que no se sabe realmente con quién se tiene comunión, amados, o en quién se ha creído. Pensar que yo puedo engañar a Dios como puedo engañar a cualquiera de ustedes. Qué gran error. Y vea lo peor, cuál es el resultado, amados hermanos, y ustedes conocen la narrativa de este pasaje bíblico. Cuando ya lo hace que reflexione el apóstol a estos hombres, a esta pareja, muere su esposa y también muere él. Dice en el versículo 5, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Mire usted el resultado, hermano. Cuando a veces nosotros no comprendemos y queremos velar ciertas faltas, ciertos errores, ciertos pecados, es el término directo que emplea la palabra de Dios, que cometemos y que pretendemos velarlos al conocimiento de Dios, amados, que no hay error de parte de nosotros. Y tal vez, fíjese bien, tal vez la muerte no se manifieste como en este pasaje que estamos leyendo, en una muerte física nada más. Pero viene la peor muerte, amado hermano. Porque queriendo engañar a Dios de arrepentimiento de nuestros pecados, y no habiéndolo hecho, no habiéndonos arrepentido, no habiendo clamado a Él por su perdón y su misericordia, tal vez la muerte peor que vivamos, parece contradictorio los términos que estoy utilizando, o que padezcamos, va a ser la segunda muerte, la muerte espiritual, amados. Hay que tener mucho cuidado de caer en esto. Y fíjese quién es el que induce a todo esto. ¿Cómo lo declaró Pedro a Ananías? Satanás puso en ti, en tu mente. Por eso, amado hermano, es necesario que usted mantenga esa comunión con el Espíritu de Dios, que tenga estos dones, esa comunión con el Santo Señor nuestro, para que no caigamos víctimas del engaño del enemigo, que esa es su tarea principal. Recuerde usted que él lo viene practicando desde el mismo primer momento en la creación del Señor, estando la pareja de Adán y Eva en el huerto de Edén. Allí empezó a engañar al ser humano y fue cuando se cayó en este problema tan grande que tenemos nosotros los seres humanos, haber caído en desobediencia. Dice, quiero que vaya a ver Jeremías, es un pasaje muy conocido, Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clamemos al Señor, amados, que Él nos muestre a través de alguno de sus dones. Él nos mostrará lo que está por ocurrir en nuestras vidas, lo que Él quiere de nosotros,
Él quiere bendiciones siempre para nosotros. A veces no entendemos, dice la propia Escritura del Señor, su santa palabra, no entendemos los caminos de Dios. Y a veces muchas que se presentan en nuestras vidas en muchas ocasiones, estamos en contradicción. Y viene el porqué, el querer cuestionar. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede esto? Si yo trato de hacer esto conforme a tu voluntad, si yo trato... No sabemos por qué ocurren las cosas, amados hermanos. Lo que nosotros debemos de aprender es estar siempre en sujeción y en obediencia al Dios Altísimo. Entonces, amados hermanos, que amemos al Señor y Él nos dará de estas grandes bendiciones de su dádiva, de sus dones espirituales. Estos son ejemplos, pues, del don de sabiduría. Veamos otro de los dones, el don de ciencia. Está en 1 Corintios 12:8, referencia a este don, dice 12:8 de 1 Corintios, porque a este dada el espíritu, palabra de sabiduría, acabamos de ver algunos ejemplos, a otro palabra de ciencia, según el mismo espíritu. ¿A qué se refiere esto de palabra de ciencia? Vea usted Juan 2:24. Dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. El don de ciencia capacita al pueblo de Dios para hablar y actuar con la sabiduría de Dios. Y el pasaje de 2:24, Juan, que leímos, y así va usted a encontrar muchos pasajes dentro de, sobre todo en los evangelios, que le van a narrar cómo el Señor Jesucristo, bendito y alabado sea su santo nombre, estuvo constantemente cuestionado por los fariseos, cuestionado por unos y otros, y él, por eso dice aquí en la lectura de Juan 2:24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Ejemplos de ello podemos encontrar diversidad, amados. En alguna ocasión le dicen al Señor Jesucristo, hablando de que si tendrían que pagar los impuestos, recordemos que en ese momento el pueblo de Dios estaba subyugado al Imperio Romano, y el cuestionamiento era que hacían los fariseos, que querían encontrar en una falta al Señor Jesús para lograr su objetivo, que finalmente ¿cuál era su objetivo? Que llegara a la pena de muerte en la cruz. Entonces le ponían muchos cuestionamientos, pero el conocimiento, la capacidad que tiene el Señor por este don espiritual que se manifiesta en él, es saber qué es lo que realmente esa gente quiere, y los engaños, las trampas, si me permiten usar ese término, que le estaban poniendo para que cayera en esas situaciones. Entonces, le preguntan en ese caso que estamos comentando, que si es conveniente que se paguen los impuestos, y él dice que se le dé lo que es de Dios a Dios y al César lo que es de César, hablando y haciendo referencia en este segundo caso del pago de los impuestos y lo que tenían que cubrir, porque así se los habían establecido el Imperio Romano, que los tenía subyugados. No lo hicieron caer porque ellos lo que querían era que cayera y que después lo acusasen de que estaba trayendo un alboroto y que se sublevara el pueblo judío, lo cual no ocurrió. Tenemos otros ejemplos de este don de ciencia que lo podemos encontrar en el caso de Salomón, que es muy
conocido, amados hermanos. Esto se encuentra en Primera de Reyes 3, capítulo 3, a partir del versículo 23. Es el caso aquel en donde están dos mujeres y el hijo de una de ellas fallece y muere. Y entonces entran en disputa por el hijo que queda con vida. Y entonces, fíjese, en el razonamiento nos puede parecer a veces, si no lo profundizamos en el análisis, dice usted, ¿cómo se le puede ocurrir a este hombre hablando de Salomón? Que ante esta circunstancia diga, a ver, tráigame una espada y hay que partir al niño para que se quede con una parte cada una de las mujeres que reclaman la maternidad del mismo. Pero ahí no queda esto, amados. La profundidad de la ciencia, del conocimiento del Dios Altísimo, es que iba a provocar una reacción en la verdadera madre. ¿Y cuál fue? Que la madre prefirió decir que conserve la vida a mi hijo, aunque no esté a mi lado, que se lo lleve la mujer, pero que no lo mate. Y la otra mujer, que no era su madre del niño, dijo, no importa, pues ni para ella ni para mí, que lo partan en dos. Fíjese la profundidad de este pasaje, de esta palabra del Señor, amados hermanos. Tal vez nosotros al principio podamos decir, en el análisis superficial, ¿cómo es posible que diciendo que este hombre, que es el rey Salomón, actúa con gran sabiduría de parte de Dios y propone en primera instancia eso? No vea la parte superficial, vea lo profundo del planteamiento y lo que finalmente provocó. ¿Y cuál fue el resultado? Usted lo conoce. Usted conoce lo que estamos comentando. Que la verdadera madre dijo que se quede con él. Ante esta reacción, ¿qué hizo el rey Salomón? Les dijo, la verdadera madre es ella, la que no quiso que se partieran dos al niño, entreguen a ella al niño. Fíjense ustedes, es parte de todo esto, amados, que muchas veces nosotros analizamos muy superficialmente, porque lo hacemos en razonamiento y conocimiento de hombres. Este razonamiento, este conocimiento, viene de Dios mismo, de Dios Altísimo. Y eso es lo que debe de quedar muy claro en nosotros, que hay esa grande diferencia. Hay una grande diferencia entre el conocimiento del natural del ser humano, lo que se aprende en las aulas, la formación académica, y este tipo de sabiduría y de ciencia que el Señor bendito otorga a sus hijos a través de su Santo Espíritu. Vamos a hacer otras lecturas. Dice el pasaje de Lucas 20-22 es el que les comentaba, de que cuestionan sobre el tributo a César, que ya lo habíamos comentado. Vean ustedes de la mujer adúltera, ¿qué relevante va a ser este punto? Usted también conoce ese texto, ese pasaje, es Juan 8, a partir del versículo 3 y hasta el 11. Está otra vez el grupo de fariseos, encuentran una mujer, dice, en pleno acto de adulterio. En pleno acto de adulterio, ¿no? O sea, ya teniendo el contacto físico con el varón, que no era su esposo, porque estaba cayendo en adulterio. Pero la ley de Moisés, que así lo establece, es que ambas personas, hombre y mujer, tendrían que ser apedreados, morir apedreados. Y estos, para probar a Jesucristo, me refiero a los fariseos, le llevan solo a la mujer. Y dice que insistían ellos, dice en el versículo 4, a partir del capítulo 8 de Juan, versículo 4. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres.
¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús inclinado, fíjese este punto muy importante, pero Jesús inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Muchas veces hemos leído esto. Jesús estaba escribiendo algo en la tierra, que era, la Biblia no lo describe, no lo dice. Sigo con la lectura, versículo 7. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, fíjese lo que siguió haciendo. Siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y es cuando ya el Señor le dice la reflexión de que si nadie le acusa ya, él tampoco, el Señor Jesús le perdona sus pecados. Y es muy importante cómo termina diciendo: vete, en el versículo 11, ni yo te condeno, vete y no peques más. Pero cuando estaba escribiendo, dicen algunos estudiosos, amados hermanos, que se da cumplimiento a esta profecía que se plantea a través del profeta Jeremías. Si usted ve en Jeremías 17:13, dice así: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí, serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. ¿Cómo se relaciona esto con el pasaje de la mujer adúltera? Se comenta que lo que estaba escribiendo el Señor Jesucristo en el polvo de la tierra era el nombre de todos aquellos que estaban acusando a esta mujer. Y cuando se dan cuenta ellos del cumplimiento de esta profecía de Jeremías, entienden que estaba el mismo Dios, el mismo Mesías, escribiendo sus nombres en el polvo, porque se habían apartado del Señor Jehová nuestro Dios. Y por eso salen infierno. Es muy interesante reflexionar al respecto, amados. Esto no está esclarecido suficientemente en la Biblia, porque no se sabe qué es lo que el Señor Jesús estaba escribiendo, pero se relaciona por este punto que acabamos de leer, planteado por el profeta Jeremías. Todos aquellos que se han apartado del Señor, su nombre será escrito en el polvo. Es decir, de otra forma es decir esto, amados, serán desechados. ¿Se manifiesta actualmente estos dones? Así es, amados hermanos. Vea usted Lucas 12, capítulo 12, versículo 11 y 12. Dice: cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Este punto, amados hermanos, quiero que lo vea usted muy claramente, porque ya lo ha vivido, amado hermano. Mire,
A usted muchas veces seguramente le ha pasado. Ya ha leído la escritura del Señor, se ha alimentado de la bendita palabra de Dios, y de momento cuando usted, por ejemplo, se da la ocasión y la oportunidad de que está hablándole a una persona X del Evangelio de Jesucristo, empieza a fluir esa bendita palabra de Dios, que ya está depositada esa semilla en usted, amado, ya está depositada en usted, y el Espíritu de Dios hace que esa semilla vaya saliendo, y entonces usted resulta que empieza a hablar y hablar y hablar, pero con conocimiento de la palabra de Dios, lo que ya el mismo Señor a través de la lectura de su palabra ha depositado en usted. Ahí será cumplimiento a esta manifestación que estamos hablando. El Espíritu de Dios mismo te va a dar las palabras necesarias y adecuadas para que tú compartas y hables lo que tengas que decir ante quien sea. Entonces, ¿qué quiere decir, amado hermano? La enseñanza que se desprende de este punto es: tenemos que aprender a ser dependientes no de tu intelecto, mi intelecto, tu conocimiento, mi conocimiento, tu formación académica, la mía. Tenemos que sabernos hacernos dependientes del bendito y santo Espíritu de Dios, porque en Él está la plena sabiduría, amados, la plena ciencia, en Él está, amados hermanos. Ese es el punto de enseñanza que tenemos en estos pasajes que estamos reflexionando. Dice en Lucas 21, siguiendo abundando en este ejemplo, 21, 14 y 15: proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y con sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Es la confirmación de lo que estamos hablando, hermanos. Esperemos siempre en el Señor. Él nos seguirá sustentando, Él nos seguirá guiando, hermanos. No usted ocupándose de esta situación, porque finalmente, amados, usted y yo somos hechura de Dios. Si hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo, usted está totalmente en manos del Señor, amado. Y el Señor bendito cumplirá toda su palabra y todas sus promesas en cada uno de nosotros, y nos ha de proteger. Entonces no tengamos nosotros ningún sesgo de duda ni nada por el estilo, porque esto lo provoca el enemigo mismo. El enemigo viene y dice: pues, ¿qué vas a hacer? Mira los problemas. Alabado y bendito sea nuestro Dios, porque en Él siempre tendremos respuesta a lo que se nos presente en nuestra vida, hermanos. Otro don espiritual habla en el versículo 10 de 1 de Corintios 12. Leo todo el versículo, dice 1 de Corintios 12, versículo 10. A otro el hacer milagros, es otro de los dones; a otro profecía, ya la veremos también; a otro discernimiento de espíritus; a otro diverso género de lenguas; y a otro interpretación de lenguas. En el orden de que venimos, reflexionemos sobre el discernimiento de espíritus. Amados hermanos, es muy necesario que nosotros tengamos esa capacidad de parte de Dios.
quiero sustentar este dicho en 1 de Timoteo 4:1. Aquí dice el Señor que en los postreros días la gente en general se apartará, porque prestará oído a gente engañosa, a personas que van a decir que están presentando o hablando del Señor Jesucristo, y realmente lo que están predicando son doctrinas, así lo clasifica este texto, doctrinas de demonios. Así lo dice, amados hermanos. Fíjese usted nada más, por eso le decía al principio, cuán necesarios son los dones en los posteros días que son los que estamos viviendo, amados. Y usted ve que cada vez hay más y más y más manifestación en las iglesias que se dicen de Jesucristo. No todas, bendito sea el Señor, y demos gracias a Dios que en Cristo Roca, hemos comentado en otros momentos, se nos instruye la doctrina sana, amados, y no doctrinas heréticas o doctrinas de demonios, como los dice la propia carta del apóstol hacia Timoteo. Y nos está advirtiendo que en estos tiempos se va a estar manifestando esto, esas doctrinas falsas, esas doctrinas demoníacas. Y usted lo ve, amado hermano, usted lo ve en algo sorprendente, que gente que se dice sierva de Dios, que ahora ya no es suficiente para ellos el ser pastores, se autonombran como apóstoles, profetas. Parece ser, disculpen el término o la reflexión como la voy a plantear, parece ser que para ellos el que se les designe el ministerio, se les asigne como pastores, es algo menor. Piensan que el ser apóstol es de mayor jerarquía y de mayor realce. Vanidad de vanidades, dice la palabra del Dios Altísimo. Eso es el ego, la alimentación del ego del propio ser humano por el ser humano. Amados hermanos, fíjese usted, ¿qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor. Y el ser humano desprecia el término de pastor porque le parece poquito. Le parece, dentro de su orden jerárquico ministerial, que es un rango menor. Entonces tengo que ir a un rango superior. ¿Y cuál es en el razonamiento equivocado de estas personas? Pues ahora yo no voy a ser el pastor fulano de tal, voy a ser el apóstol fulano de tal. Y se les olvida que ya en su momento lo veremos, y lo vimos hace un momento en 1 Corintios 12, versículo 5, que dice, y hay diversidad de ministerios, pero el que los otorga, que es el Señor, es el mismo. Los ministerios, amados hermanos, no los otorgamos entre nosotros, los debe de otorgar el Señor Jesucristo. ¿Quién hizo el llamamiento a los apóstoles? El Señor Jesucristo. No se dieron nombramiento cada uno de ellos a sí mismo o entre ellos. Fueron llamados por el Dios Altísimo, amados hermanos. El Señor Jesucristo es el que otorga o llama a ejercer esos ministerios. Y el hombre cae en su egocentrismo, en este error tan graso, tan fuerte. Ahora ya, el decirse pastor, aunque Jehová es mi pastor, el Dios Altísimo
se autoproclama con este movimiento, con este ministerio. Y para el ser humano le parece poquita cosa. Yo quiero ser más y más. ¿Sabe que ese sentir está fundamentado en aquello que hizo que aquel ángel que luego se convierte o adquiere el nombre de Satanás cayese en quererse sentir igual a Dios o tal vez hasta más? Y no lo entendemos, amados, no lo entendemos. Dice así en Hechos 16, es un ejemplo de lo que es importante el discernimiento del Espíritu. Hechos 16 narra, a partir del versículo 16, que van los apóstoles del Señor en el cumplimiento del ordenamiento recibido de predicar la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Y entonces se encuentran con una muchacha. Importante saber. Esta muchacha lo que hacía era decir, escúchenlos a ellos, porque vienen en nombre del Dios Altísimo. ¿Y qué es lo que sucede? Ellos se dan cuenta de que esta mujer tiene un espíritu de adivinación. Se da cuenta la relevancia de tener esta facultad de parte del Espíritu de Dios, de discernir los espíritus. Así la gente, amado hermano, no va a caer en el engaño. Usted ahora se encuentra cada doctrina alejada de la voluntad de Dios, que lo justifica, quiere justificarse el ser humano, y tal parece que cada quien de estos hombres que han caído en este error, influidos y manejados no por el Espíritu de Dios, sino por Satanás mismo, empiezan a desviar al pueblo del Señor Jesucristo, lo empiezan a llevar por un camino equivocado. Un camino equivocado, amados hermanos, que es de perdición. Por eso es tan relevante tener este don de discernimiento del Espíritu. Encuentra usted muchas prácticas actualmente, amados hermanos, muchas prácticas que están totalmente alejadas de la realidad que sustenta la palabra de Dios. Recuerde usted, amado hermano, estos dones que hemos estado viendo en este momento: el don de sabiduría, de ciencia, discernimiento de espíritus. Y si el Señor nos lo permite, en otros momentos daremos continuación a este estudio para seguir viendo los otros 6 dones, amados hermanos. Viene, y decíamos, el don de profecía también, dentro de esos 6 dones que nos falta por estudiar. ¿Y por qué lo reflexiono ahorita, lo comento ahorita? Porque es otro de los engaños en el que se cae, amados hermanos. Quiero que quede usted nada más con este punto que dijo el Señor Jesucristo. Los profetas y la ley llegan hasta Juan el Bautista. Quiere decir que ya no hay más profetas. Existe el don de profecía. El don de profecía. Porque implica, amado hermano, que si todavía hubiesen profetas, que también el ser humano en su ego se autocalifica de profeta o profetiza en el caso de las mujeres, y se levanta y dice, esto es lo que está ordenando Dios. No necesariamente es eso, es uno más de los engaños
porque todo lo que el Señor necesita expresar para su pueblo está aquí, hermanos, en la bendita y santa palabra de Dios. El decir que falta alguna profecía aquí es tanto como decir, discúlpenme el término, que al Señor nuestro Dios se le olvidó algo. Y entonces tiene que acudir a otro hombre o mujer para hacer llegar ese mensaje. Los profetas hasta el tiempo de Juan el Bautista, obviamente, se llegaron. Existe el don de profecía, pero ya el Señor nos da la oportunidad de que lo reflexionemos con una mayor amplitud y sobre todo que tengamos la alianza del Santo Espíritu de Dios para que podamos comprender. Nos faltan entonces, amados hermanos, 6 dones espirituales que yo espero que el Señor nos permita seguir meditando en ellos en próximas ocasiones. Les damos gracias a Dios por lo que el Señor nos ha permitido reflexionar hasta este momento y lo vamos a agradecer a través de esta oración. Amado Señor Dios nuestro, te damos gracias por tu grande misericordia, Señor, porque tú primeramente nos has otorgado, bendito Dios, de la presencia de tu Santo Espíritu en nuestro ser, que alimenta y fortalece al Espíritu que cada uno de nosotros como razón tuya ha sido depositada por ti. Y nos vas fortaleciendo, nos vas guiando, nos vas llevando, nos vas sustentando en nuestra vida diaria. Porque entendemos por parte de tu palabra que lo que vamos a enfrentar desde el momento en que aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador es una lucha que no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad, contra principados, contra potestades, contra todas esas manifestaciones que son de parte del enemigo. Y si no fuera por el Santo Espíritu de Dios, su presencia y estos dones maravillosos que Él nos otorga, pues estaríamos totalmente a merced de lo divino, hermanos. Te damos gracias, Señor, por esto, porque tú nos sustentas, nos fortaleces y como dice tu palabra, y aunque andemos por valles de sombras de muerte, no hemos de temer, porque no estamos confiados en nuestras propias capacidades, sino confiamos en ti, Señor bendito, esperamos en ti. A ti, Señor, sea dada la honra y la gloria por siempre. Bendito sea tu santo nombre, bendito sea Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Alabado y glorificado sea por siempre tu Santo Espíritu. Gloria a ti por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, mi hermano. Damos gracias a Dios por su palabra. Vamos a hacer una oración por lo que el Señor nos ha permitido. Y también oramos por las necesidades que han sido expuestas. Y así tenemos una alabanza y somos despedidos. Bendito Dios y Padre Celestial, te doy gracias por tu grande amor y tu misericordia. Porque ciertamente tus misericordias son nuevas cada mañana, bendito Dios. Gracias porque nos permites entender el conocimiento, bendito Padre Santo. El tener el conocimiento, Padre Santo, de la sabiduría que tú quieres que cada uno de tus hijos tengamos, Padre Santo. Cada uno de estos dones, bendito Dios, que son tan importantes en el diario vivir cristiano, Padre eterno, pero que tú nos das, Padre Santo. Gracias por tu palabra, bendito Dios. Permítenos, bendito Padre Celestial, escudriñar tus sagradas escrituras siempre con la revelación de tu Santo Espíritu y no con la interpretación humana, que no solamente con tus palabras en nuestro corazón, bendito Dios. Te pido que hayas hablado a cada vida, bendito Dios, que hayas hecho entender algo en el corazón de cada uno de tus hijos, Padre Santo. También te pido, Padre Santo, por las necesidades que han sido y han de ser expuestas, bendito Dios, en esta transmisión. Gracias te doy por la vida de mi hermana Susana Marta, bendito Dios, te pido que la
sigas bendiciéndola, sigas fortaleciendo, su familia está en tus manos. Síguela, Padre Santo, alentando a buscar más de ti y a estar en tu palabra, Padre Santo. Te pido, bendito Dios, que también tú seas, Padre Eterno, el que esté en la vida de mi hermana Pati Gómez, en la vida de mi hermano Víctor Ortiz. Sé tú el que los bendiga, Padre Santo. La vida de mi hermana Maya Contreras, de mi hermana, Padre Santo, Marina Licea, está en tus manos. Alvin Reyes está en tus manos, bendito Dios. Por favor, te pido que seas como cada uno de ellos y sus familias y que los sigas bendiciendo, bendito Dios, para honra y gloria de tu santo nombre. Los ponemos en tus manos confiando en que tú, bendito Dios, obrarás en su vida, cual sea la necesidad, bendito Dios, porque tú eres un Dios verdadero, bendito Dios, en el cual tu pueblo, tu iglesia, tus hijos ponen toda su confianza, porque sabemos que tú respondes toda necesidad, bendito Dios. Gracias por tu amor y tu misericordia, bendito Dios, en tu nombre. Gracias, bendito Dios, por esta transmisión. Te pido que haya sido de bendición para tus hijos, para nuestras vidas, y que a cada uno de los que lo vayan a ver, Padre Santo, también sea de bendición, bendito Padre Santo. Y que tu presencia esté con ellos, aunque ya haya sido grabada anteriormente, bendito Padre Celestial. Que cuando ellos la vean, tu presencia se vuelva a manifestar en el momento en el que ellos la vean, bendito Dios. Alabado sea tu santo nombre. Amén. Vamos a entonar este hermoso canto que se llama Yo quiero más de ti, y así somos despedidos, mi hermano. Yo quiero más de ti, que habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti, que habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar